Listo, profe, ¿ahí me oye bien? Sí, fuerte y claro, Alejandro. Listo, profe, gracias. Vale, no hay problema. Buenas noches, Alison, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Alison, ¿tú estás en la materia de legislación tributaria o tributario uno? Sí, señor. Ah, bueno, bien, es para que los que se vayan ubicando acá, sí, ya te veo acá en la lista. Vamos a esperar unos minuticos mientras que los compañeros se conectan. Yo creo que por ahí sobre las 6:05 damos inicio, ¿vale? Vale, sí, señor. Listo, gracias, Alison. Buena tarde, Daniel, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. Muy bien. Ah, bueno, me alegro mucho. Esta es la materia de legislación tributaria o tributario uno. Entonces vamos a dar unos minuticos mientras que se conectan los demás compañeros y ya damos inicio, ¿vale? Ok, sí, señor. Listo, hermano, Gracias. gracias. Ya vamos a esperar unos minuticos para dar inicio, ¿vale, chicos? Ya les cuento, les doy las bienvenidas y todo el tema.
Bueno, muy buena noche para los que se van conectando. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a esperar unos minuticos y ya llamo asistencia y ya damos inicio. Esperemos 2 minuticos, ¿vale? Vale, sí, señor. Bueno, para los que ya se han conectado, y les recuerdo que esta es la materia de Tributario 1 o legislación tributaria. Mi nombre es Miguel Alejandro Peña Cuides y ya les indico cómo vamos a trabajar. Bueno, muchachos, yo creo que vamos dando inicio, ya que pues vamos cuatro, creo que faltan dos o tres. Pues primero que nada, bienvenidos a este semestre académico. Y creo que acá tengo personitas de dos programas, pues ya vamos a entrar a revisar esto. Pues antes me gustaría hablar un poco de la materia, cómo la vamos a trabajar, qué trámite le vamos a dar. Entonces, bueno. Resulta que, pues obviamente hace 8 días no nos vimos por lo que fue festivo, pero bueno, hoy estamos acá. Entonces, bueno, muchachos, yo quiero contarles, antes de dar inicio, pues me presento porque creo que con ninguno de ustedes había tenido clase, entonces me presento mucho gusto. Mi nombre es Miguel Alejandro Peña Cubides, soy contador público, estudiante de la maestría en tributos en la Universidad Central. Y bueno, ya llevo en la universidad trabajando aproximadamente con ellos 4 años. En la parte académica llevo aproximadamente tal vez 9 años, 8 años. Y pues en el sector real, pues también doy unas asesorías a empresas pues en temas financieros, tributarios, de auditoría de sistemas de gestión de calidad, bueno, entre otros. Entonces, bienvenidos pues a esta nueva materia y a este nuevo semestre. Primero, pues me gustaría contarles un poco, pues esta materia no es presencial, ¿listo? Es lo que quiere decir, pues como ustedes bien saben, la semana pasada escucharon que en algunas materias iban a ser presenciales, esta la vamos a tomar pues virtual, pero entonces vamos a ir dejando asignaturas o dejando algunos trabajos en cada sesión. Casi siempre, si no es por decir que siempre, yo voy a dejar una actividad por cada clase. Esto con el objetivo de
de ir sacando notas, de ir sacando notas, ¿listo? Entonces ya les cuento que vamos a trabajar y mientras tanto pues les voy contando cómo va a ser el tema de las notas. Pues como ustedes bien saben, la universidad tiene o tiene como criterio que se deben de sacar 3 notas por corte, ¿sí? Yo lo tengo estipulado así, 3 notas que son taller, quiz y parcial. Mm, el taller, los talleres son los que nosotros, el objetivo es lo que yo les digo, cada 8 días sacar una nota. Es decir, el taller puede ser una participación en el foro, por ejemplo, hoy, o puede ser un taller que nosotros desarrollemos en la sesión, ¿sí? Los talleres, a mí no me gusta dejar talleres para la casa porque nosotros pues nos reunimos acá casi 2 horas y pues yo considero que en ese tiempo pues es más que prudente para que nosotros pues desarrollemos nuestras actividades. Entonces por esa razón pues yo no dejo trabajos en clase excepto el quiz. El quiz que yo les dejo pues es un trabajo, pero quiz que yo lo dejo 8 días antes del parcial para que ustedes me lo entreguen el día del parcial y es muy parecido al parcial. ¿Listo? Entonces, pues yo les propongo, mientras tanto, estos porcentajes, 25 quiz, 25 talleres. Por aquí les voy a enviar en el chat talleres, todavía no les he enviado nada. Y 50% parcial. ¿Listo? Entonces, pues me gustaría escucharlos, si están de acuerdo o no están de acuerdo o quieren otro porcentaje, pues lo vamos revisando. Entonces, cuéntenme, muchachos. Ese silencio, si no están de acuerdo, pues pueden escribir en el chat, pueden activar sus micrófonos. Profe, por mi parte está bien. Bueno, gracias, Daniel. ¿Quién más? Sí, profe, por la mía también. Gracias, Sí, Alejandro. profe, de Listo. acuerdo también. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias, Mireya. Entonces, bueno, lo vamos a dejar así. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que por favor no falten a las clases porque recuerden que por cada sesión pues yo dejo un taller adicional pues que ustedes bien saben que ustedes bien saben pues que la universidad tiene un margen para las fallas y esas fallas no pueden exceder más de 3 fallas. Entonces es una recomendación porque la universidad sí nos ha indicado pues a llamar asistencia y como hacer un poco juiciosos con ese tema. Bueno, entonces bueno, vamos a dar inicio. Entonces me gustaría que se presentaran, ya les voy a mostrar el syllabus que tengo pues proyectado para trabajar con ustedes y si ustedes tienen pues alguna duda, alguna inquietud pues me van contando, ¿vale? Entonces bueno, arranquemos acá con el que primeritas tengo, que es Alejandro. Alejandro, porfa cuéntenos pues primero que nada, buena tarde, ¿de qué semestre es? ¿De qué programa? ¿Y qué ha visto de impuestos a raíz de lo que ha estudiado y en qué trabaja? ¿Listo? Entonces, pues, Alejandro. Listo, profe. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alejandro Guerrero. Yo trabajo en una IPS, en el área de cartera. Soy analista de cartera. Estoy en el segundo semestre. La verdad, pues, hace un año que no estudiaba y pues en este año pues ya se me pudo dar la oportunidad de volver a retomar mis estudios. Mm, pues muy poco, la verdad, he visto de contabilidad. Entonces, pues Listo. mi idea es obviamente aprender y seguir adelante en esta carrera. Mi carrera es tecnólogo en gestión contable y tributaria. Bueno, Alejandro, otra pregunta. Este semestre, ¿qué materias va a haber de la carrera, asociadas a la carrera? Contabilidad 1, Ujú. costos, esas dos, Bueno, esas listo. dos. Y tributaria. Listo. Muy bien, Alejandro. Gracias por la intervención y bienvenido. Gracias, profe. Bueno,
Vamos con Alison. Buenas noches, profe. Qué pena la bulla, pero es que no he llegado a casa todavía. No te preocupes, no te preocupes. Si Eh, quieres, intervienes o si no, lo haces más tarde cuando llegues a la casa. vale, ya creo que en 5 minutos Bueno, estoy entonces démosle paso a un en casa. compañero para que ustedes también, pues, para que Vale, llegues a la casa tranquila, no te preocupes. vale, muchas gracias. Bueno, con gusto. Daniel, mientras tanto. Hola, profe, buenas noches y compañeros. Buenas Pues mi nombre noches. es Daniel Conde, estoy en el quinto semestre de gestión empresarial Sí, y pues actualmente no estoy trabajando. listo. Y Daniel, cuéntenos qué ha visto de temas contables y o impositivos o de impuestos. Sí, en este semestre estoy viendo la materia de impuestos y pues anteriormente había visto partes de contabilidad como también de economía que va arraigado un poco a ello. Sí, bien. Ah, listo. Listo, Daniel, pues bienvenido y bueno, vamos a ver cómo nos va. Profe, gracias. Mirella, bueno, Bueno, buenas noches para todos. buenas Eh, noches. bueno, mi nombre es Mireya, trabajo en una empresa que fabrica dispositivos médicos. Estoy como coordinadora administrativa, como coordinadora manejo de todo un poquito. También Ah, bueno. contable, recursos humanos, entonces de todo un poquito, profe. Ah, bueno, muy bien. ¿Y de qué programa eres, Mirella? Gestión contable, me homologaron, Ujú. pero queda uno como un poquito perdido. Yo creo que sería como en cuarto, creo. Sí, más o menos. Listo. Entonces, bien, pues de nuevo bienvenidos para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Yo les voy a contar qué es lo que vamos a ver pues en este semestre. En este semestre vamos a ver pues, vamos a ver primero un breve como recuento del contexto impositivo, ¿sí? Vamos a ver también, regálenme un segundo que quiero mirar una cosita acá. Es que qué pena, es que estoy revisando lo asociado. Es que yo no sé por qué me dejaron el grupo como mezclado, pero no hay problema, lo vamos a trabajar. O sea, no, no estoy queriendo decir nada, sino que quiero ver cómo unirlos, ¿listo? Que lo podemos hacer, así que no se preocupen. Entonces, por ejemplo, los muchachos de gestión empresarial, esta es como ya, como ustedes bien lo dijeron, pues en este semestre van a ver todo el tema, pues. Como ustedes bien lo dijeron, vamos a ver un poco el tema impositivo, ¿sí? Y regálenme un segundo. Y voy revisando con unas cositas. Bueno, pues inicialmente vamos a dar un contexto a todo el tema impositivo, ¿listo? A todo el tema impositivo. Y de acuerdo a eso, pues vamos a llegar al punto de los impuestos. Pero regálenme un segundito, por favor. Regálenme un segundito. Voy a revisar el sílabus de tributario 1. ¿Listo? Por favor, un segundo.
Listo, muchachos. Entonces les voy a mostrar ahora sí el syllabus, que pues opera igual, tanto ¿para qué? Para los dos programas, entonces no hay problema de acuerdo a lo que vamos a ver. ¿Listo? Iniciando, vamos a ver las generalidades sobre los tributos o sobre los impuestos. ¿Listo? Pues dentro de esas generalidades, pues vamos a ver cómo la historia de los impuestos, qué impuestos hay de carácter nacional, qué impuestos hay de carácter departamental, qué impuestos hay de carácter distrital, y los vamos a ver pues así como muy superficialmente. ¿Listo? ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque pues los chicos de gestión empresarial pues no es el fuerte, mas sin embargo tienen que verlo, ¿sí? Y porque si abordáramos cada uno de ellos, o sea, nos llevaría pues muchísimo tiempo y los muchachos de contabilidad pues ya en tributario 2 taller tributario uno etcétera, etcétera, ya lo van a ver más a profundidad. Entonces pues no tendría sentido verlo tan profundo, pues estos temas, vamos a ver es generalidades como tal de los impuestos, ¿listo? Y vamos a hacer unos ejercicios aplicando de ciertos impuestos. Les voy a mostrar acá. Luego, vamos a ver tipos de regímenes tributarios, ¿sí? Dentro de los tipos de regímenes tributarios, vamos a ver los responsables del IVA, las personas natural, el régimen simple, los grandes contribuyentes y el régimen especial. ¿Listo? Vamos a ver cada uno de ellos, vamos a ver qué características tiene cada uno y luego vamos a ver el gravamen financiero, vamos a ver muy superficialmente la retención en la fuente y el IVA y el impuesto predial. Básicamente eso es lo que vamos a ver nosotros. Lo que yo les indico, ya que en cada uno pues de más adelante, pues los muchachos de contabilidad lo van a ver pues más claro, ¿sí? Y los de gestión empresarial, pues como ese no es el fuerte, pero pues más sin embargo sí los vamos a ver, ¿vale? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Todos ustedes están en la plataforma de apoyo a la presencialidad? O sea, ¿les aparece la materia y todo o no? Sí, sí, señor. Sí, Bueno, señor. listo, listo, muy bien. Entonces, bien, ¿cuál va a ser el objetivo? Las clases grabadas siempre van a quedar allí, es decir, cuando digo que siempre van a quedar allí, me refiero a que van a quedar allí en el foro de salón de clase. Allí van a quedar las clases grabadas, ¿listo? Sesión por sesión, pues por si ustedes la requieren, para que ustedes sepan que allí están las clases, ¿vale? Mm, listo. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? ¿Inquietudes? Bueno, regálenme un segundo que se están escribiendo por el chat de docentes. Un momentico, por favor.
hablando con el micrófono cerrado. Chicos, me gustaría que me contaran cómo les fue con el enlace para esta sesión. ¿Si lo pudieron encontrar fácilmente o fue complicado? Cuenten. Buenas noches, profe. Listo, ya estoy en mi casa. Qué Bueno, pena. Alison. Bueno, entonces, Alison, cuéntanos cómo te fue con el enlace para la sesión. Pues yo entré como con dudas porque en el enlace dice otro nombre de docente. Mm, Sí, señor. ya, pero bien, Bien, sí, sí, señor. listo. Alison, y cuéntanos tú de qué semestre eres. Ok, bueno, sí, señor. Entonces, pues yo estoy haciendo segundo semestre, pero solo hago 3, porque homologué del técnico del INCAP. Entonces estoy ya y otro semestre y pues termino. Sí, Ah, señor, y listo. estudio administración de empresas Ah, y bueno. trabajo como auxiliar contable en la clínica San Rafael. Ujú. Sí, señor. Listo. ¿Y qué haces en la clínica San Rafael? Pues soy auxiliar contable. Ellos manejan una cooperativa, Ujú. entonces ahí hago todo, digamos, ahí en esa cooperativa manejan préstamos y, o sea, tienen como, que se me fue la paloma, Tranquila. o sea, consigue, digamos, la persona que se vincule tiene muchas promociones y préstamos, créditos. Entonces, pues yo manejo todo lo contable. Bueno, muy bien. Muy bien, Alison. Y de nuevo, pues bienvenidos. Bueno, entonces vamos a revisar algunos temas, ¿sí? Algunos temas, pues que obviamente el tema contable y el tema impositivo, pues es muy, muy grande, ¿sí? O sea, el tema contable, pues podemos observar nosotros que dentro de los temas contables, pues existe contabilidad para el sector cooperativo, que es en el que Alison trabaja, contabilidad en el tema del sector público, del sector solidario, del sector comercial, del sector servicios, del sector bancario. Bueno, hay muchísimos temas en los cuales pues nosotros podríamos, o en los cuales pues se pueden estar inmersos en el tema contable. Ahora, en el tema tributario, pues es igual. Cuando me refiero que es igual, es decir, existen algunos temas que por X o Y motivo pues no se pueden conocer todos, porque pues está el tema de un poco de los... Un segundo, por favor. Es que hay unos muchachos como perdidos, entonces qué pena con ustedes. Entonces, bueno, y en el sector impositivo, pues también nosotros lo podemos ver evidenciado en el tema de, pues, los tributos aduaneros, los aranceles, ¿cierto? Que la doble tributación, pues, de acuerdo a si esas personas, pues, están tributando en el país A, en el país B. Entonces, pues, es un tema como muy, muy, muy grande, ¿sí? Nosotros vamos a abordar pues, es el punto de vista desde la generalidad, ¿sí? Entonces, por eso, pues, vamos a arrancar viendo un poco la parte impositiva, los tipos de regímenes, pero como tal, pues a focalizarnos en alguno no, ¿sí? Vamos a ver si de pronto nos da o si de pronto alcanzamos, pues para ver algunos aspectos, pues de los impuestos, su liquidación, su presentación, entre otros. Más sin embargo, lo que yo les cuento, algunos los van a ver pues más a fondo en algunos aspectos. Bueno, entonces ya la clase de hoy pues va a quedar grabada y de acuerdo pues a lo que vayamos trabajando el día de hoy, pues vamos a ir trabajando como unas cositas para empezar a sacar unas notas desde hoy y así pues sucesivamente vamos a trabajar, ¿listo? O vamos a ir evidenciando algunos temas. Eh, Vamos a empezar a ver un poco pues la historia de la parte impositiva en nuestro país, ¿sí? En nuestro país. Eh,
Y pues vamos a ver como cuál es el objetivo pues de esta parte impositiva o por qué se dio, para qué sirve, ¿listo? Esta información que ustedes están viendo es de un programa que tiene la DIAN que se llama Cultura de la Contribución. El objetivo de este programa que tiene la DIAN es generar una cultura para aquellos muchachos de los colegios, ¿sí? Es decir, como empezar a hacer una cultura para que ellos contribuyan. Entonces, vamos a arrancar pues con este material que la DIAN trabajó. Yo lo poseo porque yo trabajé en ese proyecto el año pasado, pero pues yo les quiero preguntar algo y ustedes pues van a ir respondiendo. Respondan lo que piensen, ¿sí? No lo que creerían que debe ser la respuesta, sino lo que piensen. Entonces yo les voy a preguntar y me van respondiendo, pues me van respondiendo así. Yo voy a empezar por Alejandro. Alejandro, ¿a usted le gusta pagar impuestos? No, pero toca. ¿Y por qué no? Nah, pues, plata, pues dicen que esa plata supuestamente es para el bien, pues para organizar todo el entorno público y todo lo demás, pero uno sabe que esa plata no la utilizan para eso. Mm, sí, eso sí es verdad. ¿Y para qué la utilizan entonces, Alejandro? Para llenarse el bolsillo de ellos. Sí, eso es verdad y desafortunadamente es así. Bueno, muy bien. Eh, espérenme un segundito que es que acá se me va el control. Listo, Alejandro, gracias. Alison, ¿tú qué opinas? Pues sinceramente, profe, lo mismo que Sí. mi compañero. Sí, pues yo creo que pues uno sí debe pagar impuestos. Pues yo creo que no todos van para la ciudad, pero es que cada vez suben más y es verdad que eso no va para la ciudad porque, o sea, digamos, tantas cosas que hubo del COVID y todo eso, las calles, los huecos y eso no se ve, o sea, esa plata uno no la ve por ningún lado. Entonces, complicado ese tema. Sí, eso sí es verdad. Bueno, Alison, gracias. Daniel, ¿qué opina? Daniel. Pues, profe, yo opino que los impuestos generalmente no se utilizan de la forma adecuada y pues en algunas ocasiones se abusa generando más impuestos a los que generalmente menos dinero tienen, por así decirlo. Bien, sí, Daniel, bien. ¿Y Mireya qué opina? De acuerdo con los compañeros, pero pues sí, nos toca pagarlos. Hay veces sí les dan buen uso, otras veces no, pero pues hay que podemos hacer. Ay, ¿qué podemos hacer, cierto? Yo Sí, digo, ¿no? yo digo, una opción es, digo yo, y bueno, es nuestra decisión de voto. Allí está pues todo el tema de que de esta cultura de la contribución. Entonces, bueno, yo les voy a contar un poquitico. Y si uno está en la empresa, pues, y si uno es dueño de empresa o algo así, pues uno dirá, no, pues qué pereza pagar impuestos, eso es mejor no pagar impuestos, ¿cierto? Porque pues entre menos impuestos pague yo, pues es mayor ganancia para mí. Y pues muchas personas pues también los vemos desde ese punto de vista, pues si yo pago menos impuestos, entonces pues eso me significa mi mayor flujo de liquidez, etcétera. Bueno, y pues les voy contando un poco experiencias en esta vida laboral como asesor de empresas y pues ya lo vamos a traer acá y al cuento pues que queremos plasmar acá. O sea, acá muchas veces las anécdotas sirven para la vida profesional, pero no que, ay, que me separé 5 veces, no. Las que van asociadas obviamente pues a lo que sucede en la vida real con el tema impositivo. Yo les cuento un poco. Ahorita la reforma tributaria inicialmente pues se ha dado con 32 páginas, porque supuestamente pues iba a ser una reforma tributaria no tan agresiva como la del ministro anterior, porque pues esa impactaba muy fuerte la canasta familiar, impactaba muy fuerte el tema de, pues, de nosotros las personas naturales, y era por eso pues que había como tanto descontento con esa reforma tributaria. O sea, habían unas cosas que uno no entendía. Regálenme un segundo. María Paula, buena tarde, ¿cómo estás?
No, creo que María Paula no pertenecía a esta sesión, por eso se fue. Sino, qué pena con ustedes así interrumpirlos, sino que, o cambiar como de tema, sino que hay muchachos que ingresan a la sala y no son de esa, entonces, pues cuando eso les pase a ustedes de pronto, espero que no les pase, pregunten al docente que si tienen enlace. Nosotros tenemos todos los enlaces de todas las clases, pero no por clase, sino por ubicación. Entonces nos dicen, profe, es que yo tengo esta clase en la torre 1, salón 302, entonces nosotros le enviamos el enlace, pero no por materia nos queda muy complicado. Bueno, entonces actualmente, o sea, era de 32 hojas, lo que les contaba, porque no iba a ser tan agresivo por el tema de cómo se dio pues la primera reforma tributaria, o el primer proyecto de reforma tributaria más bien. Entonces iba a ser un poco más suave, ¿sí? Y arrancó en 32 hojas, pero en todas las sesiones que ha tenido pues en el Senado y en cada una de las secciones de la Cámara y del Senado, pues le han adicionado cositas, le han adicionado cositas, le han adicionado cositas. A la semana pasada llevaba ya 242 hojas la reforma tributaria. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con este tipo de reformas? O sea, primero, nosotros no estamos acostumbrados a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque nos duele pagar impuestos. ¿Por qué nos duele pagar impuestos? Pues porque no se ven. Lo que ustedes decían, no se ven redistribuidos en los más pobres, en las calles, en la seguridad, en la educación, etcétera. Entonces, pues todo esto trae un descontento. Hablábamos con alguien, decía la cultura que hay en otros países, ¿sí? Pero eso no es porque allá sean tercermundistas y acá no. Espérenme un momentico. Es que qué pena con ustedes, sino que sí acá en el chat del grupo hay muchos muchachos perdidos y entonces empiezan a escribir y me preocupa que sea uno de ustedes, o sea, la clase que tienen conmigo. Bueno, entonces, pero allá no es porque sean tercermundistas o porque haya más recursos, entonces la gente paga más, no. O sea, muy seguramente pues la gente sí tiene más recursos, pero eso no quita el tema de que le van a no pagar. Yo hablaba con alguien, con una persona que vive en Estados Unidos y él decía, Miguel, es que acá pagar impuestos es más chévere porque, y acá es como el 40%, me decía él en ese entonces, que fue como en el 2016. Me decía, Miguel, lo que pasa es que íbamos por una autopista como de 6 carriles, y decía, Miguel, por ejemplo, si usted ve un hueco allá, usted llama, lo reporta, y por mucho se demoran 2 días en tapar ese hueco, y ya. Entonces, pues, el tema de la seguridad, pues usted sabe acá la seguridad, pues, es un tema que no tiene precio. Entonces, son cosas que uno dice, muy seguramente en este país el tema fuera igual si no sucediera tantos actos de corrupción, que básicamente pues eso es lo que nos tiene pues como o tiene afectado yo creo que las finanzas públicas, porque pues si uno se pone a revisar las finanzas públicas, o sea, ha sido mucha la plata que se han robado de Odebrecht. Alguien diría, no, pero es que dio coimas, o sea, no se robó la plata, sí, sí se la robó porque hubo unos sobrecostos y esos sobrecostos pues los pagamos nosotros, ¿sí? No es lo mismo, o sea, no sería lógico, ¿cierto? Que yo por un huevo pagara 300, pero pagara en coimas para que me vendan a mí ese huevo 500 pesos, ¿cierto? Muy seguramente pues va a haber un valor agregado, que ese valor agregado se le va a trasladar al gobierno y a su vez a nosotros. Lo mismo, pues, hay como tan, o sea, si dicen casos de corrupción, yo creo que en otros países, cojan tal caso de Colombia, cojan tal, o sea, hay muchísimos casos, o sea, pues ahorita el más fresco, y lo que pasa es que nosotros no tenemos memoria, el caso, pues, del contrato de las TIC, que yo no sé si ustedes han escuchado, también en ese contrato, pues, uno de los socios es Emilio Tapia, yo no sé si el nombre les suene a ustedes, pues Emilio Tapia venía con con un contrato de Samuel Moreno y supuestamente pagaron cárcel y que yo no sé qué, y ahorita otra vez está metido en el tema del hombre, que uno diría, o sea, uno diría si los colombianos pues tuviéramos recordación y quisiéramos hacer cosas como para cambiar el tema, pues se harían las urnas. Y si alguien tiene un tema de corrupción, pues muerte política de una vez y que no vuelva a tener contratos con el Estado, esos son los castigos de 10 años, de 6 años, de 5 años,
Y bueno, pues, y la ley es muy desproporcionada acá, es decir, a mí me pueden coger haciendo algo indebido y como yo no soy amigo de tal personaje, pues a mí me ponen una multa ejemplar o una sanción ejemplar. Y yo no sé si escucharon lo del Ñoño Elías, no, lo de un senador, no recuerdo el nombre ahorita, el hombre se robó un poco de plata y le dieron 5 años de prisión y se robó un poco no de plata. Entonces uno muchas veces dice la ley es desproporcionada y por esa desproporción, pues es que pues dicen, no, pues yo pago 5 años de cárcel y la plática pues me la llevo y bueno. Entonces eso ha tenido un sentir en los colombianos de que pues todos hacen eso es porque uno tiene que ser vivo. Le dicen a uno, no, es que usted tiene que ser vivo. Pero usted tiene que ser vivo. Usted no se puede dejar de los demás. Usted esto y lo otro. Entonces ya hay muchas personas que vienen con el chip. Entonces pues el tema no es que usted sea honrado, sino que usted sea vivo. Entonces usted tiene que ser vivo. O sea, no tiene que ser honrado, sino que tiene que ser vivo. Entonces, claro, cuando suceden estos hechos de corrupción y dicen, ay, lo cogieron, eso fue por bruto, o sea, no lo cogieron por corrupto, sino por bruto, por no saber hacer bien las cosas. Y es un tema que nuestra cultura tiene como tan arraigado de la viveza que no sabemos diferenciar la viveza pues cuando la utilizamos. Si esas cosas las utilizáramos en otras, como en otras ideas, pues muy seguramente fuéramos exitosos. Y allí viene el tema que viene a esta breve historia impositiva y nosotros porque tenemos un poco de recelo pues con la parte impositiva. A mí me dicen, cuando ahorita que estamos en rentas, a mí me dicen, Miguel, y yo le digo al cliente, bueno, hay que pagar. ¿Cuánto? No tanto. Uy, pero eso no se puede bajar más. Yo digo, no, no grave. Pero yo conozco algunos amigos que tienen unos contadores y les da a pagar a cero. Yo dije, pues eso es un tema matemático muy sencillo. Si quiere yo le voy a pagar a cero. O sea, yo lo hago. Pero el tema es que si la DIAN lo viene a requerir mañana, no me diga a mí que venga y me ayuda, no, porque pues eso es un caso perdido. Entonces ya ahí viene la sanción. Entonces, pues usted me dirá, no hagamos las cosas como, ya, bueno, pues es que las cosas como son, ya usted un impuesto a cargo. Sí, yo le decía a esa persona, yo le decía, es más, si usted puede conseguir otras personas que le hagan las cosas más baratas y que se le hagan como usted quiera, ¿sí? Pero pues el tema es que uno pueda estar tranquilo, ¿cierto? Que las cosas quedaron bien o la viveza de que no, yo no pagué nada, pero pues toca esperar a ver si me requieren o no. Y si no me requieren, pues yo fui un vivazo porque le hice un gol al Estado. Y si me requieren, pues bueno, pues tocará pagar. Y desafortunadamente, pues ha sido como la cultura en los temas impositivos que nosotros hemos tenido, ¿sí? Y obviamente, ya lo vamos a ver acá, pues el tema impositivo no es de gratis, porque pues yo creo que uno no llega al Estado y decirle, venga, le voy a dar mi 30% o mi 33% de todo mi ingreso porque quiero. Yo creo que eso lo hacen únicamente las personas pues que van a su iglesia, que tienen una fe y dicen, voy a dar mi diezmo, ¿cierto? Pero pues en temas del Estado, pues no es así de que todo el mundo, el que quiera contribuir, pues contribuya, el que no, pues chévere. No, es un tema impositivo, es decir, hay una imposición, es decir, el Estado me obliga a mí a pagar. ¿Por qué? ¿Por qué me obliga a mí a pagar? O sea, todos pagamos impuestos, como ustedes bien saben, ya sea el que más recauda, pues obviamente es el IVA, ¿cierto? Algunos en otras sesiones que yo tenía con muchachos pues que arrancaban como su vida profesional, decían, profe, pero es que yo no pago impuestos. Yo, bueno, muy bien. Entonces, cuando usted lleva a su novio a invitar a comer, ¿no le cobran un impuesto al consumo? Ah, sí, profe. O cuando usted se compra un celular de determinado valor, ¿no le cobran el IVA? Ah, sí. O sea, todos pagamos impuestos. El tema de que no nos guste los impuestos es que la plata muchas veces no llegan a donde debe llegar, los recursos no deben llegar o no llegan a donde deben de llegar y hay muchos sobrecostos, ¿sí? Ahorita yo no sé si también escucharon el tema de las comidas en las madres comunitarias acá en el distrito, que es una comida de mala calidad, que es una comida que tiene eh,
que está contaminada, que la venden en establecimientos que ni siquiera están autorizados para vender comida, y eso es para disminuir costos, para que unos terceros pues vengan y se queden con el dinero. Entonces ahí el problema no es, el tema impositivo no es un tema que nos guste o no, sino yo creo que es más cultural. ¿A qué quiero llegar? La DIAN, hoy vamos a utilizar un material de la DIAN donde nos lleva pues como un cronograma del tema de los impuestos, pues para que nosotros tengamos una proximidad. O sea, esto no, el tema impositivo no es nuevo, ¿sí? El tema impositivo no es de ayer, el tema impositivo viene desde muchos años atrás. Por ejemplo, podríamos decir que Roma invadía algunas ciudades que en situación geográfica no les significaba mucho, con relación pues a productividad no les significaba mucho, estaban mal de guerra, pero más sin embargo iban e invadían con el objetivo de que pues de expandir sus territorios y adicional pues cobrar más impuestos, ¿listo? Que eso muchas veces pues es lo que busca el Estado. Yo digo, yo pongo el ejemplo, el Estado es como una casa, ¿sí? Y quienes administran el Estado, pues, o la casa, pues es el papá y la mamá, o la mamá solita, o el papá solo, etcétera. O inclusive una persona si está viviendo solo, o la pareja, bueno. Pero entonces, bueno, ellos trabajan, ¿cierto? O uno normalmente trabaja para obtener, pues, un ingreso. Entonces van trabajando y dicen, uy, se rompió ese tubo, entonces hay que tener plata para pagarlo. Plata. Uy, no pasó esto, hay que tener plata para pagarlo, es decir, como plata para el mantenimiento. Y el Estado pues busca esos recursos para mantenerse, para cumplir sus objetivos a través de nosotros, vía impuestos, ¿sí? Entonces, pues si llega un momento y llega y dicen, no, lo que pasa es que la casa, mejor dicho, está vuelta a nada y toca meterle esto y esto y esto y no hay más plata. Entonces, los papás pues tienen dos opciones o dos vías, o trabajan más, ¿sí? Para tener más ingresos, o solicitan un préstamo, ¿sí? O la otra es, bueno, o en vez de comer salmón todos los días, pues vamos a comer pollo, que es más barato, la pechuga, ¿cierto? Entonces, austeridad, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Estado. El Estado dice, bueno, ¿qué hacemos? O sea, necesitamos más plata, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues, o sea, tengamos más ingresos, o sea, ¿para qué nos vamos a endeudar? O endeudámonos y que todos estos ciudadanos pues paguen nuestras deudas a 10 años y bueno, y nosotros hacemos un proyecto, se paga impuestos, se paga intereses y ya, que lo paguen ellos. O igual que lo paguen ellos, pero vía impuestos y vamos a clavarles más impuestos, vamos a generar más impuestos y que sobrevivan. No, pues quién sabe cómo van a sobrevivir ellos, pues lo único que necesitamos nosotros es más impuestos. O por deuda, ¿cierto? Puede ser deuda pública, se puede solicitar un préstamo, ¿cierto? O hacemos austeridad, ¿sí? Pero pues yo digo, o sea, uno no se alcanza a imaginar la magnitud de las entidades administrativas que tiene el Estado, que uno se pregunta, venga, ¿y esta entidad existe? ¿Y qué es lo que hace? O sea, ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué está esa entidad ahí? Y uno ni siquiera sabe. Entonces, pues acá hablar de austeridad del gasto, yo digo, eso es como, o sea, en nuestro país yo creo que ningún representante tiene el tema de hablar de austeridad del gasto, por temas de que hablábamos con algunos compañeros de ustedes la sesión pasada, eh, en entidades nacionales, todos los directivos de cada entidad tienen carro, a ese carro se les paga la gasolina, se les paga los impuestos, tienen celular, ¿sí? Y todo es con plata de los impuestos. Entonces yo digo, o sea, si una persona que gana, no sé, 2 millones de pesos puede adquirir un carro, ya sea vía préstamo, con más veras una persona que gana 7, 10 millones de pesos, que es director de una entidad y tendrá para pagar su gasolina, ¿sí? Entonces, pues esas son como las cosas que el Estado no percibe, ¿sí? Y que nosotros tampoco muchas veces percibimos, porque ya es cuando, o sea, voy a poner un ejemplo, esto es un ejemplo, cuando yo llego a mi casa y mi esposa me pega, pues, todos los días me pega, entonces yo ya llego a un punto que yo digo, no, pues si me pegas porque me lo merezco, es que por ponerme a hablar yo por eso me cascaron, ¿sí? Entonces ya el Estado llega y dice en un momento, dice, no, pues es que una vez en una entrevista de la W, salía el exministro Mauricio Cárdenas, o sea, el tipo recibía
mostraron la declaración de renta de él y recibía como 300 millones de pesos o 400 millones de pesos por ser ministro. O sea, yo estoy hablando hace tal vez 6 años, 5 años tal vez. Y recibía ese valor. Y de asesorías en el exterior y otra asesoría recibía 600 millones de pesos. O sea, un tipo que recibía casi 1.000 millones de pesos ingresos, o sea, hagamos 95, 90 millones de pesos al mes entre el Ministerio de Asesorías a entidades privadas, etcétera, etcétera. Entonces una periodista decía, venga, es que no, pues él se los merece porque es que por aceptar ese ministerio, pues él dejó otros trabajos, o sea, prácticamente que algunos funcionarios públicos pues nos están haciendo un favor para trabajar, por trabajar para nosotros, ¿sí? Entonces yo digo, así es, por eso colocaba el ejemplo de que llega el esposo o la esposa y le pega duro al otro, entonces desafortunadamente pues nuestra cultura se ha vuelto así y el más vivo. Vuelvo al cuento, de acuerdo a eso, pues la DIAN hizo este programa en Cultura de la Contribución desde los niños desde transición hasta 11, ¿sí? Alguien dirá, no, es que los van a volver los máquinas de impuestos o algo así, alguien diría, o fue cuando yo conocí este proyecto, yo pensé eso, yo no, pues van a enseñar al niño de transición qué es el IVA, pensé yo, y resulta que no, resulta que este es un programa como muy chévere y mucho de lo que de lo que muchas de nuestras generaciones o de nuestros ciudadanos han perdido. Va marcado pues este programa en la honestidad, en los valores, ¿sí? En la ética, va marcado también en de los parques, el cuidado de lo público, de quién es lo público, para quién es lo público, cuál es el objetivo. Perdón, que yo creo que eso es lo que hace falta a algunos, yo no estoy diciendo que todos sean así, pero sí hace mucha falta, o sea, la honradez se ha perdido mucho, la colaboración, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que buscamos, y eso si se buscan o si se rescatan estos valores, o tal vez pues se genere un tema mejor pues de la cultura de la contribución y a su vez pues de que ya uno diga de acá mañana, algunos años, no es que la plata se la roban, no, yo pago mis impuestos y que pagar, pues yo lo pago, o sea, yo lo pago porque hay seguridad, porque las calles están pavimentadas, porque hay buena educación, porque hay educación de calidad gratuita, ¿cierto? Entonces ya cuando uno es, uno dice, bueno, pues vamos a trabajar juntos por el país y vamos a hacerlo. Pero pues mientras tanto, pues nosotros lo vamos a hacer, vamos a seguir pagando y bueno, ese era como el contexto o como lo que el inicio para todo el tema impositivo. Ese era el objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como rescatar que uno se encuentre, no sé, que a una persona se le caiga un billete de 100.000 y uno le diga, ay señor, se le cayó la plata, ¿sí? Pues yo normalmente lo hago, uno trata también pues de colaborar mucho. Lo que pasa es que alguien decía, algún personaje decía, el hombre nace puro y la sociedad lo corrompe. También vemos casos, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he tratado de ayudar a alguien, ¿sí? Pero pues uno ve que eso es puro cuento. O sea, una vez estaba por ahí en Chapinero y un señor, venga señor, que me ayude, que para el transporte, que es que me acabaron de robar y que yo no sé qué, y como a los 3 días con el mismo cuento. Entonces ya uno dice, no, pues yo no ayudo, no es porque uno se vuelva insensible ni porque pierda el sentido de la colaboración, sino que ahí también eso yo creo que es muy colombiano, pues entonces, no, pues me cogieron a mí entonces de pendejo, y yo no soy pendejo de nadie, ¿sí? Entonces ese es el tema que uno muchas veces cree en la gente y la gente pues no cumple las expectativas de uno, llamémoslo así. Entonces, bueno, y ahí venía pues el tema del material, de dónde lo saqué, de dónde es este material, pues para ver un poco el tema impositivo, ¿sí? Para ver un poco pues el tema impositivo. Bueno, aquí nos entrega un contexto, este material lo hizo, no solo lo hizo la DIAN, sino que también lo trabajó en asocio con la Unión Europea y con la Federación, como con la DIAN de Argentina, llamémoslo así, ¿listo? Entonces se enmarcó como un contexto
para ver lo que sucedía. Este es un breve recuento y ya vamos a ver pues un poco los temas impositivos. Y dice de la siguiente manera. Claramente, para un país que lleva varios años inmerso en diferentes situaciones de violencia, no existe una breve historia de conflicto. So pena se puede establecer que existe una historia sobre conflicto mucho más próxima, cercana y pertinente para los propósitos de este documento se plantea, perdón. Este preámbulo no pretende estudiar a profundidad cada uno de los periodos históricos que se mencionan, pero sí presentar de una manera superflua y parcial hechos cronológicamente que revisten sin duda alguna la importancia para entender el momento y la profundidad histórica en la que atraviesa el país hoy. Sí, acá pues ya nos toca, por ejemplo, temas pues de violencia y bueno. La historia política, económica y social de Colombia de los últimos 60 años, incluso desde antes, ha estado atravesada y moldeada por el fenómeno de la violencia armada en el campo político. La violencia política y demás violencias que se reproducen en un clima de guerra son, diría, acá nos trae el autor que está diciendo eso, Daniel Perú, un síntoma de una especie de racionalidad que opera en función de un fin. El dominio político, la búsqueda del poder, el enriquecimiento a cualquier costo, el desprecio por lo humano, razón fundamental por la cual hoy en Colombia los asesinatos políticos o comunes ya no sorprenden a nadie, no existe un alarmismo para el derramamiento de sangre. Para este hace parte la normalidad colombiana. Vean que lo que dice el autor acá es del año 1997. O sea, hace 20 y pico de años. A ver, bueno, 22 años. Y las cosas, pues uno pensaría que no han cambiado mucho, ¿cierto? Porque pues en tiempos de los 90, del años de las 90 uno escuchaba, explotó una bomba. O sea, yo creo que la primera bomba que explotó, los primeros carros bomba que se explotaron sobre los años 90, pues lo sorprendieron a uno. Ya después a medida que iban pasando, pues ya no lo sorprendían tanto, porque ya es algo que se vuelve como costumbre, ¿sí? Eso es como cuando, no es que en mi casa me peguen, no es que acá me peguen, no mentiras, pero eso es como si yo llegara a mi casa y todos los días me pegaran y el día que no yo digo, ay, ¿y qué pasó? ¿Por qué no me pegaron? O sea, ¿qué pasó? O como cuando el jefe lo regaña a uno todos los días, o sea, ya no se sorprende es porque no sucedió. Entonces, en nuestro país, inmerso pues en aspectos políticos, ¿cierto? Ha sucedido esto desafortunadamente. O sea, ha sucedido esto desafortunadamente que en el momento de uno de colombiano, cuando ya yo creo que estemos en paz, ya nos sorprenderá y decir, oiga, pero tanta paz, ¿es en serio? Pero bueno, eh, eso sucede y ha sucedido desde hace muchos años. ¿Listo? Regálenme un segundo que es que están escribiendo por el chat de los docentes.
Compañeros, bueno, qué pena con ustedes. Entonces veníamos hablando que ya cuando algo deja de suceder, pues ya uno se sorprende, ¿cierto? Se sorprende y desafortunadamente, pues uno que ha estado como tan incluido pues en estos temas de la guerra, eso sucede. Por ejemplo, cuando hay otro caso de corrupción, uno dice, no, pues antes raro. O sea, uno se sorprende es porque antes no había pasado o se daba que no a que no pasara, ¿cierto? Y bueno, desafortunadamente, pues nos hemos vuelto así, desafortunadamente, y esa es la cultura. Y así ha venido como evolucionando pues el tema cultural, ¿cierto? El tema de no se ha habido. Entonces, va a hacer ese 5.000 millones de pesos y después pues, eso paga cárcel de poquito y después devuelve por ahí 1.000 y ya, y usted queda rico y sigue delinquiendo. Y si no, su papá y su hermano también lo metemos en el cuento y eso es como un ciclo, un bucle, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente se ha prestado para eso, pero bueno. De eso nos habla el autor, básicamente, en esa instancia, perdón, se me perdió. Acá, se me perdió el documento. Espérenme un segundo porque no lo encuentro. No sé qué dice acá, porque es que el que estamos tocando viene asociado es al tema impositivo. Bueno, entonces, bueno, ahí nos contaba como un breve recuento de lo que ha sucedido pues en la historia colombiana y de acuerdo pues a eso viene pues el programa, ¿listo? Eh, Vamos a tocar pues aspectos de la historia de la contribución y bueno, ya vamos a ver. Por favor, pues estén bastante atentos porque yo tal vez les voy a hacer unas preguntas al finalizar la sesión para que las vayamos diligenciando en el chat, ¿vale? Si alguno de ustedes pues llega a tener alguna duda o algo así, pues simplemente activa su micrófono y puede ir interviniendo, ¿vale? Bueno, dice así, aunque la tributación de hoy dista mucho del tipo de tributación exigida siglos atrás, es importante entender que la primera es producto de interacciones necesarias y acciones históricas que se dejaron a su marca e influyeron de manera directa. Por ese motivo, a continuación se hace un recuento sobre la tributación en el territorio colombiano durante su existencia como tierra de civilizaciones indígenas y como colonia española. ¿Listo? Aquí, qué pena con ustedes, aquí hay algo para resaltar, pues muy chévere, que este curso de cultura de la contribución, o sea, esto lo hicieron con un ánimo tan chévere, que inclusive hay un juego interactivo, ¿sí? Donde son unos indígenas construyendo pues su aldea o su territorio. Entonces, bueno, entonces eso les quería contar un poco con relación pues a todo este proyecto que se hizo en la DIAN. Arrancamos con la tributación en la época prehispánica. Las comunidades de los incas occidentales, nombre con que se conocía el territorio americano, tenía una organización social desarrollada donde la tributación se practicaba como símbolo del poder económico de las clases dominantes. Varios autores plantean que ya para el año 1000 antes de nuestra era existía una estratificación social en las sociedades indígenas. Para estas sociedades el tributo se basaba en el excedente de la agricultura. Asimismo, diversos autores señalan que la tributación precede a estas civilizaciones y se remonta a sociedades maicera, es decir, primeras instancias del desarrollo social indígena. El estado superior de la comunidad nómada igualitaria y recolectora fruto del sedentarismo y migraciones hacia laderas y en el interior del territorio
con un grado de comercio basado en el trueque. Primero, pues les pido disculpas si de pronto escuchan por ahí interferencias, que por acá está lloviendo muy duro, pero bueno. Entonces, antes, pues tributar era como entregar esos excedentes que habían de los cultivos y regalarlos. Esa era la tributación. Entonces, por eso allí habla que la tributación pues era un tema de estratificación, ¿sí? Es decir, los que más tributaban pues eran los que más tenían. Actualmente podemos hablar que esto mismo sucede o sea, nosotros podríamos hablar que ese sería un tema progresivo. En impuestos, cuando hablamos de una progresividad, es que el que más tiene, más paga, ¿sí? Entonces, bueno, y también pues existe, se supondría que en todos los aspectos impositivos nosotros hablaríamos de una progresividad, ¿sí? Y lo contrario de progresividad sería regresividad, ¿sí? Cuando hablamos, vuelvo y repito, de la progresividad es que el que más tiene, ¿sí? Más paga, ¿sí? Entonces yo les voy a preguntar algo y ustedes me van respondiendo. ¿Ustedes creen, o sea, yo sé que vamos a hablar del IVA, ¿sí? Vamos a hablar ahorita un poco del IVA, pues les voy a contar los aspectos fundamentales del IVA y todo eso, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el IVA, o que más bien que el impuesto del IVA, es un impuesto progresivo? Es decir, que mide la capacidad adquisitiva de cada uno o dice, ah, bueno, usted como más tiene, entonces le va a cobrar más que el que menos tiene. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿O no opinan? ¿O ya se durmieron? ¿Están viendo las noticias ya? No, Me- profe, yo pienso que no es progresivo, por lo que pues el IVA es para todos y pues los que menos tienen pues son los que van a más pagar. Y para las personas con más recursos o más dineros pues va a ser el mismo IVA y no se le va a requerir mucho el dinero. Listo, ¿quién No va a ser participó ahí, mucho dinero. porfa? Es que como estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver quién participa. Daniel, Gracias, Daniel, eso. ¿Quién más Pero iba a yo decir por ahí algo? profe, luego, o sea, no para todo mundo es el mismo porcentaje del 19% del IVA. Exactamente. Entonces, si habláramos, y gracias por, ¿me recuerdas tu nombre? Qué pena. Alison. Alison. Entonces, vean, exactamente, es decir, o sea, yo voy a, digamos que yo voy al Éxito a comprar un televisor, ¿cierto? Yo voy a comprar un televisor de 50 pulgadas. Voy a poner un ejemplo. Ese televisor, digamos que a mí me cuesta, no sé, 2 millones de pesos. Es un ejemplo, no estoy seguro, tal vez es mucho. Pero a mí no, a mí cuando me van a facturar el IVA, allí en el Éxito me preguntan, venga, ¿y usted cuánto gana? Para ver si me dejan una tarifa especial o una tarifa preferencial. No, ahí todo el mundo, los 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Y la misma tarifa del 19%. ¿Qué quiere decir? Que eso hay una regresividad en ese impuesto. ¿Por qué? Porque no me preguntan, venga, ¿y usted cuánto gana? ¿Y usted cuánto tiene? ¿Cierto? Diferente del impuesto de renta y complementarios. El impuesto de renta y complementarios, que lo vamos a ver más adelante, no hay una tarifa única para todos los contribuyentes de personas naturales. Hay unas tarifas diferenciales para cada uno o cada vez que una persona cumple algunos topes. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Por eso nosotros hablamos o estamos hablando, o yo les indico, de que el impuesto de IVA no es progresivo, sino regresivo. Se supondría que en un Estado social de derecho, ¿cierto? Ustedes sí saben qué es un Estado social de derecho, que es el que tenemos nosotros los colombianos, o no saben, o no se acuerdan, No, profe, no, ¿no? no lo he Bueno, escuchado. entonces, bueno, vamos a ir agrupando pues algunos temas como de fundamentos con el tema pues de tributario, porque obviamente tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Resulta que ustedes han escuchado, ¿no? Que el socialismo y que
Y lo que pasa en Cuba, pues que todo el mundo, ahí no sirve pues si usted tiene alguna profesión en específica, sino que todos ganan lo mismo, así usted trabaje o no trabaje, pues va a ganar lo mismo que el que trabaja o el que no trabaja. Eso es un estado socialista. Aquí estamos en un estado social de derecho, ¿sí? En el cual pues se supone que todos hay una democracia. Cuando hay una democracia, ¿qué quiere decir? Pues que todos podemos participar activamente en esa democracia, ¿cierto? Pero está regido obviamente también esa democracia, pues que hay un sistema pues capitalista. Todo el mundo, pues si usted tiene y si quiere comprar 5 casas, si usted tiene plata, pues cómpreselas. Acá el Estado no le va a decir nada. Lo único que le va a decir el Estado, págueme. En ese entendido, se supondría que si estamos en un Estado social de derecho, pues todos deberían de contribuir, no de la misma manera, sino que todos, el que más tiene, pues más debería pagar impuestos. El que más tiene, pues más debería pagar impuestos, ¿sí? Pero resulta que acá no están así. En temas de renta, para algunas personas naturales sí pasa eso, pero para otras no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque algunos tienen unos beneficios, ¿sí? Que otras no lo tienen, ¿sí? Por ejemplo, resulta que, digamos, yo voy mañana a echar gasolina a mi carro y me toca pagar una sobretasa a la gasolina, ¿sí? Pero resulta que, digamos que, no sé, eh, Luis Carlos Sarmiento Angulo va a tanquear el avión que él tiene, el jet privado o el helicóptero, no sé, me estoy inventando. Yo creo que muy seguramente debe tener avión, pero no sé si tiene avión, pero muy seguramente debe tener avión. Imagínense ustedes que la gasolina de ese avión no está grabada con ningún impuesto. Entonces, vamos a este entendido. ¿El que más tiene más paga? No. En algunos casos sí, pero en otros no. Entonces, ahí vemos cómo hay un tema, pues, de inequitativo de impuestos, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con este ejemplo que les estoy colocando yo a ustedes en la sesión de hoy? Pues que, eh, como podríamos ver antes, pues antes se veía reflejado que si estábamos en un sistema de tributación prehispánico, ¿cierto? El tema de tributar, pues era un tema que generaba estatus, ¿cierto? Porque no, yo tengo pues mucha cosecha, pues voy a regalar cosecha. Yo tengo más de lo que tienen, entonces voy a dar más de lo que tiene él. Pero actualmente, y con todo lo que nosotros vemos, pues no es así. Y en Colombia, que es un Estado social de derecho, pues debería ser así, pero pues ya vemos que no. Entonces, bueno, vamos con la colonia, ¿listo? Y ahí pues vamos sacando unos pequeños apartes pues para que ustedes lo conozcan. El periodo colonial se ubica entre los años de 1550 y 1781 aproximadamente, cuando surgieron las primeras rebeliones criollas en Santander. Dos características ayudan a comprender, teniendo en cuenta el contexto, el desarrollo de los tributos durante esta época. Disculpa si estoy hablando un poquitico fatigado, porque ya actualmente pues yo no sé si es por el sedentarismo o si a ustedes también les pasa, uno medio hace algo y ya se fatiga. Entonces yo hablo mucho y me fatigo ya, y los años además, pero bueno. Entonces, pues, para comprender esto, pues vamos a tocar dos aspectos desde la siguiente perspectiva. España obviamente se convirtió en un emporio comercial por su enorme caudal de recursos que estaba obteniendo de sus conquistas en el Nuevo Mundo. Es decir, pues en sus conquistas, pues con nosotros, ¿cierto? Los indios, los indígenas. Pero bueno, esto desprendió un ánimo voraz de explotación y exploración de los recursos, riquezas de las comunidades nativas de América. Pues como ustedes bien saben, y yo me imagino que ustedes saben o conocen la historia de nosotros, ¿cierto? Pues a nosotros llegaron acá, nos conquistaron, o sea, nos hicieron un favor y nos conquistaron, ¿cierto? Entonces,
Entonces, en esa conquista, pues como yo les contaba, por ejemplo, en el caso de Roma, pues Roma no llegó allá a entregar innovación y tecnología. Acá supuestamente pues nos entregaron tecnología y nos abrieron al nuevo mundo, pero pues en realidad lo que llegaron fue a hacer, a sacarnos pues nuestras riquezas, que nuestras riquezas pues básicamente eran en recursos naturales. Y el recurso natural principal que nosotros teníamos como riqueza pues era el oro para ese entonces. Entonces, con ese oro que sacó España, pues obviamente ellos pudieron consolidar muy bien pues todo su tema o todo su tema comercial, pues con ese oro que se llevaban de acá, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos continuando. La posesión sobre las tierras y hombres que habitaban en ellas marcaron las relaciones sociales económicas, incluyendo la tributación durante la colonia. El objetivo principal, una vez instaurada la colonia, consistía en mantener el estatus del imperio económico y aumentar las riquezas encontradas en el Nuevo Mundo. Para lograrlo, los españoles desarrollaron una encomienda y la mita, formas arcaicas y degradantes de tributación, que yo creo que todos ustedes cuando vieron por ahí historia y en primaria, pues vieron todo este de lo que estamos hablando. Acá lo vamos a tocar pues muy brevemente, todo el tema pues de la encomienda. La encomienda, vamos a ver qué es la encomienda, pues ustedes yo creo que se acuerdan, pero pues más sin embargo vamos a verlo de nuevo, ¿listo? Regálenme un segundo, que voy a revisar acá. Helber, muy buena noche. Estamos en la clase de tributario 1 y legislación tributaria. No sé si usted pertenezca a esta clase o esté buscando alguna clase en particular. Helber. Bueno, entonces vamos continuando. La encomienda. La encomienda, la institución más antigua de la colonia, tenía como finalidad pagar a los conquistadores por los servicios militares que habían prestado a la corona durante la conquista. Consistía en la asignación por parte de la corona española de grandes extensiones de tierra a los conquistadores y un número determinado de indígenas para trabajarlas. Los españoles tenían derechos plenos sobre ellos, incluyendo el cobro de tributos a los nativos que les habían sido encomendados, aunque en un inicio las encomiendas empezaron a transmitirse de una generación a otra, bajo el derecho de prórroga, que comenzó a implementarse a mediados del siglo XVI de la Nueva Granada. La cristianización, justificación empleada para obligar a los indígenas a aceptar su nueva condición, regularizó su explotación y organizó el cobro de tributos, ya fuera en dinero o en especie a favor del encomendero. Entonces, vamos por partes, como para empezar a generar pues como un contexto acá. Entonces, pues la encomienda, esas personas que sirvieron al ejército español, pues decían, bueno, yo le servía a su ejército o servía a la corona, entonces pues retribúyamelo. Y, como el pago, pues era, bueno, le vamos a dar una encomienda. Entonces coja este terreno, ¿cierto? Coja a estos indígenas y cobrele tributos y los indígenas pues van a trabajar para usted. Básicamente pues ustedes dirán, eso es como, nos esclavizaron prácticamente y tras el hecho nos cobraban impuestos. Bueno, que de ahí viene pues todo el tema tributario, ¿cierto? Ahí habla de unos tributos. Entonces viene todo el tema tributario
e impositivo, que básicamente pues es lo mismo, ¿vale? Vamos continuando. Y además pues pasó desafortunadamente de generación en generación, ¿cierto? Es decir, pues se prolongó y se prolongó pues básicamente hasta nuestros tiempos no, pero sí duró mucho tiempo pues el tema de la encomienda. Un segundo, por favor. Bueno, otra de las instituciones presentes durante este periodo fue la MITA. Esta consistía en la prestación obligatoria de servicios, usualmente por medio de oficios públicos, el pastoreo o el trabajo de tierras agrícolas, que esta se conocía como la mita agrícola. La más peligrosa de estas fue la mita minera, explotación de oro, pues que básicamente pues no ha cambiado mucho, o sea, me refiero pues a que no ha cambiado mucho, que es una de las más peligrosas cuando pues se hace de forma ilegal. Debido al peligro que se exponían los indígenas forzados a realizar esta labor, la mita minera se convirtió en una forma descarnada de esclavitud. Una gran cantidad de vidas se sacrificaron por causa de esta actividad. Y bueno, qué triste, ¿no? Además de la mita y la encomienda, los habitantes de la colonia implantaron una serie de tributos para cobrar ingresos a los habitantes del Nuevo Mundo, tanto indígenas como criollos. Recordemos que los indígenas pues eran los habitantes y los criollos pues eran como la mezcla, ¿no? O los que iban saliendo pues de estas personas o que se iban a vivir allí a nuestras tierras. A continuación, se presenta una clasificación desarrollada por Juan Camilo Restrepo, quien los divide en impuestos directos y personales, impuestos indirectos, estancos o monopolios. Algunos de estos pues les van a sonar. Dentro de la clasificación de los impuestos, nosotros tenemos pues también como esta clasificación, que son los impuestos directos y los indirectos, que básicamente pues también ya lo vamos a ver pues más claro pues en el ejemplo, pero pues lo vamos a ver más claro cuando nosotros veamos la clasificación de los impuestos, porque pues esto nos lleva pues a muchos años atrás. Y obviamente pues otra palabra que nosotros conocemos allí, que es el monopolio. ¿Listo? Entonces pues bueno, en la actualidad sabemos que, bueno, en este capítulo de la historia económica y tributaria, marcado por un proceso tributario asfixiante y el papel comercial fastidioso que jugaba la metrópoli española, se encontraba lejano a los paradigmas de desarrollo capitalista, mercantilista y liberal, a los que apuntaba la burguesía criolla. Como consecuencia, se considera que estos hechos constituyeron uno de los detonantes para que se desarrollaran los procesos emancipadores de América Latina. Pues desafortunadamente nosotros también tenemos una historia en la cual, o sea, nosotros vemos actualmente pues el tema de Venezuela, pues vemos que nosotros hemos sido permeados directamente pues por este tema, ¿cierto? Por la migración, y ahorita pues con el tema de los afganos, y qué triste que nosotros en algún momento pues también estuvimos en la misma situación, y ojalá que nosotros pues no estemos en esa situación. Bueno, y obviamente pues sobre esos años o sobre esas épocas, pues fueron muchos ya los criollos que se tuvieron que ir de América Latina o de la América Hispana. Bueno, ya después se separa como esta vía y arranca pues el título de los tributos durante la post-independencia y la etapa republicana. Perdón. Bueno, la persona que se ha conectado con nosotros se desconectó. Entonces, luego de lograr la independencia,
las nacientes burguesas criollas ilustradas que obtuvieron el control político y económico decidieron dar un giro a la economía colonial, la explotación de los recursos, las riquezas y sus habitantes, con el fin de encauzarse hacia un desarrollo técnico, económico e industrial. Los nuevos gobernantes se vieron influenciados por la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, así como por el deseo de acabar con las huellas del poder español y el monopolio comercial que aún ejercía la corona en la actualidad. No se pueden entender los tributos desligándolos del pasado, sino como el producto de un todo, de una sumatoria de eventos, acciones y decisiones. En materia tributaria, los cambios se empezaron a ver de inmediato en el año de 1820. Simón Bolívar firmó el primer decreto con relación a esto. Este decreto eliminaba provisionalmente los estancos de aguardiente y tabaco, las alcabalas y el tributo de los indígenas. Durante los siglos siguientes, ya vamos a ver más claro qué significa cada una de estas, ¿no? Durante los años siguientes, el gobierno republicano se inclinó hacia las reformas de impuestos sobre el comercio exterior y estableció la contribución directa sobre los impuestos. Ya aquí, pues ya estamos hablando de reformas como tal, a la parte impositiva, en temas de comercio exterior. Como ustedes bien saben, algunos de ustedes van a ver tributos aduaneros, y en ese tema, pues se ve mucho el tema de comercio exterior, tratados de libre comercio, que en todas sus épocas, pues este tema pues ha ido como evolucionando, ¿no? Porque pues antes era como muy cerrado, había el objetivo del gobierno pues era el proteccionismo, es decir, proteger pues a todos sus productores nacionales, pero ya pues de un momento para acá pues se expanden o se quitan esos permisos o ese proteccionismo y se ven pues algunos TLC. Aquí en la historia, pues ustedes bien saben, pues hay varios TLC y bueno, pues yo no voy a decir que son ni buenos ni malos, sino que muchas veces han impactado fuertemente algunos sectores de la economía o algunos productores nacionales que evidentemente pues no venían preparados para esto. Pero pues bueno, eso es para otra sesión, ¿listo? Entonces, bueno, para aquellos entonces, la recaudación tributaria principal provenía de los impuestos al comercio exterior. Se señala que los recaudos provenientes de aduanas en 1826 ya representaban el 50% total de la contribución. Eso obviamente, pues a nuestras fechas ha cambiado mucho. La necesidad de esta reforma tributaria se debió a que dependía del comercio exterior, sometía a los ingresos nacionales al comportamiento de las relaciones comerciales internacionales, generando crisis fiscales en tiempos de escasez. Como consecuencia, durante el siglo XX se crearon diversos tipos de impuestos y además tributos que garantizaban la estabilidad de los ingresos y egresos de la nación. Eso es como cuando, vuelvo y repito, cuando uno está en la casa, ¿sí? O yo estoy con mi pareja y todos los ingresos dependen, ella los trae, o sea, el día que ella pelee conmigo, pues me toca a mí aguantar hambre. Eso era lo que sucedía más o menos para esas épocas. El día que se nos dañen las relaciones internacionales, pues hay una crisis fiscal. Entonces, lo que se generó en ese entonces, pues se dijo, pues no podemos depender solo del comercio exterior, sino que nos toca pues apretarnos un poquito el bolsillo a todos, sacar los nacionales, para que cuando surja eso, pues no tengamos crisis fiscales, ¿cierto? Que pues ahorita, por ejemplo, cuando se planteó, eso lo hemos vivido nosotros, cuando se planteó, pues por decirlo así, la primera reforma tributaria, se decía, no, solo hay flujo de caja para 2 semanas, que eso lo dijo el exministro de Hacienda. Entonces, por eso fue la necesidad de crear esa reforma tributaria. Pero bueno, vamos a ver unos impuestos directos, de acuerdo pues a lo que veníamos trabajando, y voy a colocar un chat en la plataforma para que usted lo diligencien y de acuerdo a ese pues empezamos a sacar notas, ¿vale? Entonces dice así, de la siguiente manera. Vamos a ver los impuestos indirectos. Recuerden que aquí antes vimos el tributo a los indios y acá pues vamos a ver la descripción. Dice pago individual que tenían que hacer los indios de repatriamiento al encomendatario en representación del vasallaje que debían al rey de España,
independientemente de la riqueza de los individuos sometidos. Al comienzo, este tributo fue abundante en la región directa con la población original, pero decayó cuando el mestizaje se abolió en 1729, ya lo vamos a ver más adelante. También existía un impuesto de bala cruzado. Tuvo origen en las luchas contra los moros en el siglo XI, pero en 1578 se extendió a los indios occidentales, constituida en una suma que debían pagar las comunidades. A cada una de las ciudades importantes se les asignaba una suma. Media anatas. La más conocida fue la media anata eclesiástica, es decir, pues asociada a la iglesia, que consistía en el pago que realizaban los clérigos a la Real Hacienda por el primer año de oficios. Más tarde se amplió a otros oficios y se denominó secular. Pues como ustedes bien saben, actualmente, esto no ha sido de toda la vida, pero actualmente sí, los más poderosos o el banco, por ejemplo, el Banco del Vaticano es el que le presta la plata, o el que muchas veces le ha prestado plata al Banco Mundial, ¿sí? Pues eso, ¿qué quiere decir? Que el clérigo, siempre hay mucho dinero de por medio. Bueno, vamos continuando. Enajenación de oficios o cargos públicos, entre ellos están los espolios, que consistían en los bienes de los clérigos que fallecían y pasaban a la Real Hacienda, es decir, por decirlo así en nosotros, pues al gobierno. Donativos graciosos. Era una contribución extraordinaria para sortear emergencias y necesidades del reino en cuestiones de guerra. El diezmo consistía en una contribución generalmente en especie en ese entonces para el sostenimiento del clero en esas tierras. Representaban en la contribución de la 10ª parte sobre la producción agrícola. De esta contribución, la Real Hacienda disponía de 2/9, es decir, básicamente de un 1.5 de ese dinero o de esa contribución en ese entonces en especie. El quinto real se trata de un tributo que recaía sobre la explotación de minerales preciosos en los territorios del Nuevo Reino. Con el tiempo se fue reduciendo dependiendo del tipo de metal de la zona donde se hacían las exploraciones. Permaneció hasta el siglo XVIII con una regla general en la América Hispana. Ventas realengas. Eran resultados a las ventas de las tierras que la colonia hizo a particulares. También constituyó un generoso ingreso para las arcas españolas. Ahorita le podríamos llamar a esto ganancias ocasionales, por ejemplo. Pero bueno. Almojarifazgo. Es el antecesor del impuesto al comercio exterior en los comienzos de la modalidad ad valorem. Las tarifas variaban de acuerdo con las necesidades debido a un impuesto específico que pasó a ser cobrado primero por el peso de las mercancías y luego por el volumen. Avería, contribución sobre el comercio exterior y complementarios del almojarifazgo, fue establecido con el objeto de financiar las flotas de la Armada que protegían los galeones españoles de los ataques de los piratas, es decir, pues de los barcos. Bueno, ya terminamos y vamos a revisar pues la plataforma y vamos a revisar a ver qué es lo que tenemos allí. Alcabala era el derecho que España cobraba sobre el valor de todas las cosas, muebles e inmuebles, que se permutaban o se vendían en su territorio. Es el antecesor del impuesto sobre las ventas, el IVA. Armada del Barlovento tenía por finalidad la conformación de una armada especial que debía prestar protección a las flotas navegantes por las Antillanas y el Golfo de México. Derecho sobre puertos se trata de otros impuestos que contemplan la gran cantidad de erogaciones que fueron encareciendo el comercio entre Europa y las colonias americanas, a tal punto que se convirtió en uno de los detonantes para las luchas contra España. Bueno, voy a dejar de compartir acá un momento y voy a ir aquí al apoyo a la presencialidad para subir como el tema de hoy, ¿sí? O sea, subir la pregunta del tema de hoy
Ese está como, acá lo tengo. Yo quiero, ahí estoy yo. Entonces voy a colocar un chat aquí, primer corte, ya les digo en dónde para que lo podamos observar nosotros. Voy a colocarlo en la semana 1. Espérenme un momento porque creo que ustedes no pueden ver nada todavía ahí de ese primer corte. Regálenme un segundo, por favor. Regálenme un segundo acá. Ahora. Voy a crear un foro que se llama Aspectos Relevantes. Aspectos importantes. Entonces, si dice así, indique los aspectos importantes que usted considera tratados en la clase de hoy. Le voy a colocar fecha. Bueno, claro que ahí aparece la fecha. Es el chat que está creado hoy. Entonces, por favor, vayan ingresando y vayan respondiendo, pues, para identificar que ustedes lo están viendo allí, ¿vale? Ya les indico un temita. Yo sé que tal vez les aparecen unas fechas que son del semestre pasado, pero yo ya esta semanita se las actualizo, ¿vale? Para que por si ven algunas fechas,
ahí que no, como que no son acordes, pues para que ustedes, por favor, pues no las tengan en cuenta y yo se las voy a actualizar ya luego. Perdón, no alcancé a silenciar mi micrófono. Listo, entonces por favor vayan respondiendo y ya voy mirando a ver acá que van respondiendo. Y si tienen algún problema, pues me van contando, ¿vale? Profe, qué pena. ¿Dónde está la pregunta en semana 1? Sí, en semana 1. Mireya, ¿a ti qué clase te aparece? No, me salen como tres que todavía no están ni actualizadas. No me consigue con el sesgo. Es decir, bueno, porque tú sí me apareces en lista de CIESCOP. ¿Listo? Entonces, ahí no hay problema. Tú perteneces a mi clase. Entonces déjame y yo te asocio. De una vez eso quería revisar. Te voy a asociar la materia a... Te voy a asociar la materia, pero necesito que me regales unos momenticos a CIESCOP. ¿Listo? Para que te aparezca. Te va a aparecer como legislación tributaria. ¿Listo? O no sé si ya te aparece como legislación tributaria. Voy a mirar, profe, un segundito. Bueno, mira, sin embargo, yo acá voy a revisar. Profe, en semana 1 es que está la pregunta. Sí, en semana 1, foro clase 1. Que no la encuentro. En No, ¿No? profe. foro. Sí, espera un momentico, a ver si Ah, yo... profe, legislación tributaria. Sí, legislación tributaria. 2021-2. Exactamente. Ah, bueno, vale, sí, señor, ¿Listo? Ah, gracias. bueno. A mí no me sale nada. Espérame, a ver, voy a revisar si es por problemas de configuración que no les deja ver. Profe, qué pena, es que a mí también me aparece el nombre de otro docente. No, es que ahí aparecen varios, o sea, y no le aparece el nombre, qué pena. No, me sale Mario Germán Moreno y no me aparece más. Horario de viernes de 6 a 8. Ah, bueno, lo que pasa es que más abajito ahí de últimas estoy yo, No, profe, ¿no? solo está señor. A ver. Debe aparecer más o menos así como me aparece a mí. A mí me pasa igual que el compañero. Bueno, a lo mejor me tienen bloqueado. Voy a compartir mi pantalla. No sé si ustedes estén viendo algo así como yo lo estoy viendo. Legislación tributaria. De últimas está Mario, pero antecitos estoy yo acá. No- No, no, señor, a mí solo me aparece el profesor Mario. Bueno, pero están en la materia de legislación tributaria, ¿cierto? O sea, ahí les aparece, los deja ingresar, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces espérenme que debe ser configuración de acá. Espérenme en un momento. Con eso pues vamos revisando de una vez porque a mí no, porque ustedes no me los deja ver. LTEM. LTEMES. Esto, regálenme un segundo. LT. Espérenme un momento.
Por favor, revisen de nuevo o actualicen la página, por favor. Mientras tanto, yo voy mirando acá otra cosita, a ver si tal vez es eso. En la semana 1, ahí en el foro de salón de clase. Tal vez ya, tal vez era un error mío, que está, o un error de la plataforma que estaba bloqueado. Por favor, revisen. Ahora les debe aparecer los dos chats. No, profe, ya la actualicé, pero no. No, profe, sigue Na- igual. nada, profe, sí, sigue igual. Qué raro. Espérenme un momentico, qué pena con ustedes y con eso pues validamos para que quede una vez funcional. Porque esta puta no está mostrando. Restricciones. A ver si es eso. Fecha. No me quiero colocar ninguna restricción. Qué pena con ustedes. Por favor, vuelvan a actualizar a ver si ya les deja ver. Pues tenía allí una restricción. No sé si tal vez al quitarle esa ya les deja trabajar. No, profe. ¿No? Bueno, No, profe. déjenme. ¿No? No, tampoco. Bueno, entonces déjenme, vamos a dejar la sesión hasta acá y yo ya para dentro de 8 días ya tengo pues solucionado el tema porque ustedes no pueden ver mi chat, ¿vale? Entonces, pues por hoy dejemos la clase hasta acá. Dentro de 8 días vamos a continuar con un breve el recuento de la tributación en Colombia. Eso no nos va a tomar más de 40 minutos. Y luego, pues arrancamos con los regímenes tributarios, ¿listo? Y luego ya vamos a ver, pues por encima, unos tipos de impuestos y por qué son necesarios los impuestos y arrancamos, ¿vale? Bueno, Bueno, profe. Bueno, señor. Bueno, pues chicos, muchas gracias por, por estar atentos en la sesión y que tengan buena semana y nos vemos dentro de 8 días. Que descansen. gracias. Vale, vale, profe, Listo, gracias. profe. A Muchas ustedes, que gracias. estén muy bien.